¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Juan Manuel Gómez de Asesoría Técnica Automotriz y para hoy les tengo el último video que es el que corresponde al manejo de los cursores. Ya vimos lo que fue los cuatro anteriores en donde comenzamos con los ajustes del osciloscopio, la parte del ajuste vertical, la parte del ajuste horizontal, lo que fue el trigger y ahora terminamos con el manejo de los cursores. Los cursores son muy importantes a la hora de tomar las mediciones tanto en tiempo como en voltaje, para poder comparar y poder establecer unos parámetros o unos patrones de verificación que me van a ayudar bastante en el diagnóstico del componente como tal. Eh, para entrar en materia tenemos aquí la forma de cómo ingresamos a la selección de los cursores. Aquí en la tabla, en la parte de arriba, en la barra de herramientas, tenemos eh, una palabrita que dice cursor, tenemos fuente que dice source, y de aquí pues podemos desplegar el cursor que me corresponde. En este caso vamos a seleccionar el del canal 1, ¿sí? Y una vez de que yo ya selecciono el del canal 1, entonces él me dice qué tipo de cursor quiere. Si lo quiere en forma de cruz, si lo quiere en forma de traza, si lo quiere en forma vertical, horizontal, etcétera, etcétera. O si no quiero ninguno, simplemente le digo none y él simplemente desaparece los cursores como tal. ¿Ya? Hay, hay, que tener algo, hay que tener algo muy en cuenta. Los cursores que cuando los seleccionamos en la escala vertical, ¿sí? No vamos a medir voltaje, vamos a medir es tiempo. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que les tengo aquí, lo único que se está midiendo es el ancho de pulso del inyector, como lo estamos viendo en esta figura, y que en la parte inferior, acá donde les estoy señalando, tenemos frecuencia y tiempo de los cursores de la señal tomada. En este caso tenemos 824 hercios y alrededor de 1.21 milisegundos entre cursor y cursor. Aquí tenemos el cursor de línea fija y el otro que es de línea punteada, que es el que me va a dar la diferencia entre un punto y otro. ¿Sí? Entonces, cuando voy a tomar o a seleccionar más bien cursores verticales, es para tomar exclusivamente el tiempo, no el voltaje, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Tenemos por aquí este otro que es el que dice trace o como marcador, ¿sí? Nos sirve para qué? Es un cursor de trazo utilizado para medir tensión de una señal en un punto específico. Yo la puedo desplazar en la pantalla y tomar el valor justo en ese pico de voltaje que estamos teniendo aquí, ¿sí? Y donde yo lo dejo, donde yo lo seleccione, él me va a marcar el voltaje instantáneo, por así decirlo. En este caso tenemos 7.72 voltios de esta señal, que es una señal de pronto de un sensor de pulsos, etcétera, etcétera. Va a ser bastante útil para mirar cuáles son los picos máximos y mínimos de una señal en particular. No siempre la vamos a utilizar, pero está la opción de poderla seleccionar como tal. En este otro tenemos la escala horizontal. En la escala horizontal, ahí es donde yo voy a medir el voltaje de cualquier señal, ¿sí? Ya sea por el lado negativo, por el lado positivo, ¿sí? Y también me va a dar la diferencia o el delta entre el lado superior y el lado inferior. Aquí tenemos, por ejemplo, para medir la tensión de pico a pico de esta señal, en donde en la parte inferior les estoy señalando aquí que es 1.93 voltios. Eso significa de que el voltaje entre el máximo y el mínimo es alrededor de 2 voltios aproximadamente, lo que tiene la señal ahí. Entonces, eso lo hacemos con los cursores de tipo horizontal que exclusivamente me van a medir el voltaje. Aquí tenemos una señal de un sensor de oxígeno. Una señal del sensor de oxígeno es muy útil cuando voy a utilizar, por ejemplo, los cursores de tipo horizontal o de forma horizontal, en donde me va a dar la información de cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo de operación, el voltaje pico a pico, por así decirlo, de este sensor. En este caso estamos midiendo 781 milivoltios, que es como el rango de operación de un sensor convencional de oxígeno. Recordemos que los sensores de banda ancha funcionan totalmente diferentes a lo que les estoy mostrando aquí, pero nos sirve como referencia pues para el ejercicio. ¿Ya? Aquí tenemos
podemos hacer las franjas, tomar la parte inferior, la parte superior, para asimismo tener el voltaje de pico a pico máximo que les estoy mostrando pues en este lado. Con el ejemplo siguiente tenemos que seguimos pues con los cursores de tipo horizontal, en donde podemos tomar los voltajes pico a pico, en este caso de la señal del canal 2, que es la señal de color azul, en donde aquí tenemos un valor de 3.42 voltios aproximadamente, en donde si pueden apreciar la línea continua que está en la parte superior de la señal y la discontinua que está justo en la parte inferior de la señal azul. Eso del pico a pico me va a marcar 3.42 voltios. Si yo selecciono, si yo quiero medir el voltaje pico a pico del canal 1, tengo que seleccionar en cursores el canal 1 y ahí entonces los cursores me van a permitir tomar esa medición. ¿Ya? Bueno, por aquí tenemos el tiempo. El tiempo de esta medición fueron 50 milisegundos. Eso ya lo estuvimos viendo en los videos anteriores. Para tomar, acuérdense, en los voltajes pico a pico simplemente trazo unas franjas, el máximo del mínimo, de donde no se me salga, para tomar el valor pues, en cuestión. Bueno, en el evento que yo necesito un poco más de detalle, por así decirlo, entonces pues lo que tengo que hacer es ampliar el tiempo, ¿sí? Con 10 milisegundos para que la señal se me abra y yo la pueda visualizar un tanto mejor. Igual los voltajes, yo puedo tener la señal muy estrecha o muy alargada o estirada y los voltajes no me van a cambiar. Simplemente voy a visualizarlo de una mejor forma, pues por así decirlo. ¿Ya? Bueno, tenemos por aquí el cursor, es uno de mis favoritos, que es el cursor en cruz. Digámoslo así, que me permite tener múltiple o mucha mayor información, no solamente en la escala de tiempo, sino también en la escala de voltaje. Entonces, el cursor en cruz es utilizado para medir tensión, frecuencia y tiempo en cualquier punto de la señal. Donde yo lo deje, él ahí me va a marcar lo que es el tiempo, lo que es la frecuencia, lo que es la tensión, en fin, todo ese tipo de información que voy a tener acá. En este caso tenemos una señal cuadrada en donde el voltaje pico a pico me da 1.93, tenemos la frecuencia y el tiempo, en este caso son 994 microsegundos, casi un milisegundo, tenemos 1.006 kilohercios, ¿sí? En donde pues estamos mirando el, cómo se comporta pues esta señal, ¿sí? De este lado también tenemos lo que es la parte del cursor en cruz, que me sirve mucho para mirar los periodos, para mirar lo que es frecuencia, para mirar el voltaje. Efectivamente, este es como el más recomendado porque me da toda la información que necesito en un solo punto sin tener que estar cambiando de opción si es cursor horizontal, si es vertical, en fin, todo eso pues lo voy a tener en un solo lugar. Tenemos por aquí, por este lado, no, ya se nos acabó. Em, con este video, entonces terminamos los 5 pasos o la guía definitiva para el ajuste y el manejo del osciloscopio Hantek Serie 6000. ¿Cuáles fueron los 5 pasos? Los 5 pasos el primero fue calibración y selección de canales, el segundo fue ajuste de tensión, el tercer paso fue ajuste del tiempo, el cuarto fue el ajuste del disparador y este video que es el manejo de los cursores como tal. Con esto, amigos, entonces terminamos. Quiero decirles que esta guía definitiva también está en formato PDF y disponible a un valor de $10 americanos. Los pueden pedir información aquí al correo o al WhatsApp, el número que aparece aquí abajo en sus pantallas, y vía PayPal se puede realizar el pago. Bueno, no es más, muchas gracias, espero que les guste y les aproveche. Un feliz día.